Chile tiene una forma curiosa. Es un país muy largo y estrecho. De norte a sur, se estira entre el desierto y los hielos, pasando por valles y quebradas, lagos, bosques, islas, ventisqueros y canales. De este a oeste, está apretado entre la cordillera de los Andes, con alturas superiores a los 6.000 metros, y el Océano Pacífico, de aguas frías e inquietas, que en algunos puntos tiene hasta 8.000 metros de profundidad. Es difícil describir una geografía que cuenta con la más variada amplitud de climas. Probablemente sea más sencillo entenderla al decir que Chile es un país tricontinental, que posee un borde costero de 6.435 kilómetros de longitud y un total de 6.339 kilómetros de fronteras terrestres. En cuanto al relieve, en Chile se pueden reconocer 4 macroformas. De este a oeste son Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y las planicies litorales o costeras. No obstante, estas macroformas varían a lo largo del país. La parte continental del país se extiende a lo largo de más de 4.300 kilómetros en una estrecha franja básicamente entre la Cordillera de los Andes y la costa suroriental del Océano Pacífico. Se ubica a lo largo de una zona altamente sísmica y volcánica, perteneciente al Cinturón de Fuego del Pacífico, en la subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ubicado al fin del mundo, la misma naturaleza que ha sido tan generosa con este país, dotándolo de una cordillera tan extensa como su mar, con todos los climas del mundo, con riquezas minerales, de frutos y reservas de agua dulce, de tiempo en tiempo, y como para equilibrar el contar de tantos dones, también ha proporcionado terremotos, inundaciones y sequías que azotan a este territorio. Chile ostenta el no envidiable récord de haber sufrido 3 de los 17 sismos más grandes del último siglo. 2 de los 6 de mayor magnitud y el de mayor magnitud registrado, 9,5 grados en 1960. La gran triple catástrofe del sur de Chile. El sábado 21 de mayo de 1960 en la madrugada, ocurrió un violento sismo en Concepción. Se sintió desde Coquimbo hasta Chiloé, alcanzando una magnitud entre 7 y 8 grados en la escala de Richter. Más de 1.000 casas se derrumbaron. Hubo 127 muertos y más de 15.000 personas quedaron sin techo. Cuando se creía que lo peor había pasado, tras el terremoto en Concepción, al día siguiente, un nuevo sismo estremeció a Chile. El epicentro estuvo en Valdivia y sus efectos se extendieron hasta Chiloé. A los pocos minutos vino la tragedia mayor. Un maremoto que terminó con todo, dejando a Valdivia con el 80% destruido y borrado literalmente del mapa a ciudades y poblados como Puerto Saavedra, Corral y Queule. El desastre dejó un saldo estremecedor de 1.600 muertos, 4.350 heridos y 750.000 damnificados. De tiempo en tiempo, nuestro territorio se ve azotado por terremotos, inundaciones, sequías y otro tipo de fenómenos naturales. Acostumbrados o no, tenemos que aprender a convivir con los peligros que estos conllevan. Tenemos claro que no podemos controlar la naturaleza, pero claramente sí podemos disminuir los riesgos. Una vez, hace mucho tiempo, en el corazón del bosque vivían 3 cerditos que eran hermanos.
El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacer una casa. El pequeño la hizo de paja, para poder terminar antes y poder ir a jugar. El mediano la construyó de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado, se dio mucha prisa para ir a jugar con él. Pero el cerdito más grande trabajaba mucho porque quería hacer su casa de ladrillo. Y mientras sus hermanos jugaban, él trabajaba y trabajaba y trabajaba. Tal vez el cuento de los tres cerditos sea el ejemplo más ilustrativo en relación al concepto del riesgo. Por regla general, para que exista riesgo tienen que conjugarse al menos tres elementos. Un factor de amenaza o peligro, en este caso es el lobo, un cierto grado de exposición de personas o bienes a ese factor amenazante, en este ejemplo, los cerditos que viven en el bosque, y determinadas condiciones de vulnerabilidad de ellos para enfrentar el peligro, es decir, los diferentes tipos de construcciones. Visto de este modo, el riesgo se construye socialmente. Esto porque nosotros somos responsables de la exposición y la mayor o menor vulnerabilidad con que nos enfrentamos a las amenazas. Por lo tanto, en la práctica, cuando ocurre algún fenómeno destructivo como un sismo, un huracán, grandes lluvias o incendios, se desencadenan los peligros asociados a ese fenómeno y dependiendo de los grados de exposición y vulnerabilidad que existan, se podrán producir daños y pérdidas de vidas o de bienes. Aquí nos enfrentamos a lo que llamamos la gestión del riesgo, la cual tiene tres momentos. Un antes, que son las acciones preventivas, como modificar nuestro hábitat para lograr reducir las condiciones de exposición y vulnerabilidad. Un durante, que es el momento mismo de la emergencia, donde se ponen en juego factores de alerta, planes de evacuación, organización comunitaria y nuestras habilidades individuales para enfrentar los miedos. Y por último, está el después, relacionado con la mitigación, la reconstrucción y recuperación del desarrollo. El gran problema es que para disminuir el riesgo no basta con que a nivel de gobierno e instituciones se tracen planes de acción. La gestión del riesgo tiene tres grandes niveles que es necesario reconocer y desarrollar. Uno individual, otro comunitario y por último el institucional. Existen múltiples ejemplos sobre cómo se trabaja la prevención. Uno de los casos más relevantes se desarrolla en Japón, donde la prevención y educación es muy importante. Este factor resulta vital a la hora de los verdaderos desastres. El miedo es un mecanismo de nuestro cuerpo, una reacción involuntaria de autoprotección que permite nuestra supervivencia. Podemos tener miedo y difundir el temor, o educarnos, aprender a convivir con el riesgo, conocer las formas de enfrentar estas amenazas, disminuir la incertidumbre, planificar nuestra capacidad de respuesta y recuperación.
Solo si somos capaces de hacer esto, podremos asumir que vivimos en un Chile en riesgo, pero estamos capacitados y preparados para enfrentarlo. Chile en riesgo.